que intentan reunir las inquietudes que aquí escuchamos. El tema en sí mismo de la comunicación. Y la referencia que hizo el compañero que pasó aquí, de lo que ocurrió en Oaxaca con la Asociación Popular, la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca. La Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca. Tengo el gusto enorme de haber sido creador del sistema de radio y televisión de Oaxaca. Allá me fui a vivir, viví 6 años, viví en las comunidades indígenas de Oaxaca. La radio y televisión de Oaxaca se hablaba en los 16 idiomas indígenas que se hablan en Oaxaca. Diariamente los indios de Oaxaca aparecían en la pantalla. Ellos haciendo sus programas, no nosotros hablando por ellos. Ellos hablando sus lenguas. Ellos mostrando su vida en los 16 idiomas indígenas que se hablan en Oaxaca. También se hablaba el español en la televisión que hicimos en Oaxaca. Por eso, porque me siento oaxaqueño de corazón, porque me hice oaxaqueño, y porque lo digo sinceramente, porque soy indio huasteco, soy huasteco de la costa, soy de Tampico. Por eso, lo que ocurrió en Oaxaca, cuando el movimiento de protesta civil pacífica, que se convirtió en una especie de levantamiento popular pacífico, que gobernó durante varios meses a la ciudad de Oaxaca, toman la decisión de tomar por asalto el Canal 9 que me había tocado a mí fundar. Lo toman las mujeres del movimiento. Y 3 días después, el resto del movimiento toma 12 estaciones mercantiles, 12 estaciones comerciales por asalto y las hacen parte del movimiento. Yo me estremecí. Me hizo recordar, y lo dije en el programa que teníamos con Miguel Ángel y con Ricardo en la televisión, con Miguel Ángel Granado Chapa, el inmenso, inolvidable Miguel Ángel. Sí, aplaudemos, por favor. En el programa que teníamos con ellos, me atreví a recordar lo que había ocurrido en 1872, en el siglo XIX, cuando los obreros de París toman por asalto el poder después de sostener una huelga en sus empresas y forman un gobierno de trabajadores durante 3 meses que pone a Europa de cabeza. Intervinieron 5 gobiernos monárquicos para entrar a aplastar a los obreros que en París se habían atrevido a formar lo que llamaron la Comuna de París, en un episodio histórico que cimbró al mundo y que dejó una huella revolucionaria en las conciencias de millones de hombres en el mundo. Entre ellos Carlos Marx. Carlos Marx vivía en ese momento, cuando ocurre la Comuna de París, así le llamaron los obreros la Comuna de París. Vivía en Londres, Marx, exiliado y escribiendo sus obras maravillosas que han cambiado al mundo y lo van a cambiar. Marx dice, cuando se entera de la toma del poder por los obreros de París tomaron el cielo por asalto. Es decir, tomaron el poder, formaron su propio gobierno. Cuando ocurrió lo de la APO en Oaxaca, en el programa que teníamos con Miguel Ángel, yo dije, la APO, el pueblo de Oaxaca, ha tomado el cielo por asalto, ha tomado los medios de comunicación. E igual que Marx, guardando todas las distancias del universo, me estremecí porque estaba seguro
que lo que iba a ocurrir era a despertar la represión bárbara que se vino sobre el pueblo de Oaxaca después de la toma de los medios de comunicación. Calderón, elegido presidente, todavía no tomaba el poder. Fox, en sus últimos meses de gobierno, no se había atrevido a mandar a la Policía Federal a aplastar al pueblo de Oaxaca y al ejército. Pero cuando toman los medios, los dos se ponen de acuerdo para entrar a Oaxaca y hacer lo que todos vimos y supimos que hicieron. Arrasaron, mataron, asesinaron, violentaron, violaron mujeres, llevaron a los presos políticos a otros estados, hicieron pedazos a la sociedad de Oaxaca en 8 días, porque el pueblo había tomado el cielo por asalto. Los medios de comunicación son el cielo. No es casual, no hay aquí una metáfora en lo que estoy diciendo. Es por los cielos por donde circulan las señales de radio y televisión que llegan a las casas. Cuando los obreros de Oaxaca, el pueblo de Oaxaca, toman los medios, hay 2 cosas que ocurren. En primer lugar, la revelación que sufre, vive la conciencia del pueblo levantado pacíficamente de que sin medios no podían seguir. Que es una lección que debimos haber aprendido. Sin medios no vamos a ninguna parte, sin medios propios. Pero cuando se conquistan los medios o se toman por asalto, como lo hicieron en Oaxaca, la represión es tan grande que nos comprueba que el problema son los medios. La represión, la magnitud de la represión, comprobó hasta dónde los medios deciden la suerte de la vida de la sociedad. ¿Hasta dónde? Fue una matanza lo que hicieron y una barbaridad entre Fox y Calderón, el ejército y la Policía Federal. Yo no estoy llamando aquí, y lo digo porque estamos grabando, y porque además lo creo, no estoy llamando aquí a tomar el cielo por asalto violentamente, a que tomemos Televisa ni de chiste. ¿Para qué? ¿Para que nos hagan lo que en Oaxaca y nos maten allá dentro a 40? Por favor. Y porque además no tendría sentido, no tendría futuro, no duraría ni 1 hora. Pero lo que estoy llamando aquí, como una solución a quienes se inquietan por saber qué hacer, es no tirar el agua. Lo que estoy llamando aquí es a crear nuestros medios de comunicación de la sociedad. Esto no es un sueño, es perfectamente posible hoy en día y voy a explicar por qué. Está viviendo el mundo un proceso que llaman la digitalización de los medios. El Internet es la expresión más evidente de esta digitalización. Para mí el Internet es un recurso para la libertad humana, como no lo habíamos tenido en toda la historia de la humanidad. Suelo comparar al Internet con lo que significó para el ser humano el invento y la puesta en práctica de la imprenta en el siglo XVI. La imprenta, ¿qué hizo la imprenta en Alemania? ¿Qué hizo la imprenta cuando empieza a reproducir los libros que estaban escondidos en los cubículos y en los conventos por los sabios que eran los que monopolizaban el conocimiento? Y la gente no sabía, por supuesto, ni leer ni escribir. La humanidad vivió sin saber leer y escribir. Escuchemos, la humanidad
más de 1500 años, por lo menos la humanidad occidental, porque en China y en Japón hace 5000 años que se sabe leer y escribir. Por eso Japón es uno de los países con mayores lectores del planeta. ¿Saben cuántos periódicos edita el Akashi Shimbun, el principal periódico de Japón, que se llama Akashi Shimbun? 12 millones de ejemplares diarios, y los leen todos. 12 millones de ejemplares. Y aquí presume el que más edita, dice el Universal que edita 120.000 ejemplares en un país de 116 millones de habitantes. Lo muestran como ejemplo de grandeza. 120.000 mugrosos ejemplares para 116 millones de habitantes. Y en Japón un periódico edita 12 millones de ejemplares al día, diariamente. ¿De qué estamos hablando? Del poder de los medios. Estamos hablando del poder de los medios. Antes de la imprenta, la gente vivía en la oscuridad. Quemaban en vivo, en la hoguera, a los que se atrevían a desafiar los misterios de la religión cristiana. La Iglesia Católica gobernó al mundo y lo sigue gobernando a partir de la creencia en misterios. Oigan ustedes eso. En misterios. Y a los que no creen, a los que no creían, se les quemaba en la hoguera delante de todos. De manera que cuando surge la imprenta y empieza el conocimiento a repartirse en la sociedad, lo que ocurre realmente es una revolución en la conciencia humana. Porque todo está en el saber y en el pensar lo que se sabe. Saber y pensar y saber pensar. Y eso lo hace la lectura, eso lo permite la lectura. La imprenta transformó al mundo. Fue el antecedente inmediato a la Revolución Francesa y a la Revolución Británica del siglo XVII, 1650, en que se atreven a sacar al rey de su silla e imponen un régimen democrático por lo menos transitorio en lo que iba a ser la Gran Bretaña. Y luego le da luz la imprenta a lo que llaman el siglo de las luces, con los grandes filósofos de la libertad, muchos de ellos franceses, que llegan sus conocimientos incluso a México. Aquí se crea la primera imprenta en el siglo XVI, apenas 40 años después de llegados los conquistadores españoles a México. La imprenta es un invento y un recurso súper revolucionario, porque extendió el conocimiento que estaba guardado en los conventos por toda la humanidad. Si eso hizo la imprenta, lo que el Internet hoy representa es la posibilidad más grande que ha tenido el ser humano de alcanzar la libertad. No pueden contra él. Están tratando de censurarlo en todas partes. Las leyes secundarias que mandó Peña y Televisa y que están discutiéndose hoy en el Congreso intentan censurar el Internet. Tienen planeado censurar el Internet. Quieren acabar con este recurso. ¿Cuál es el poder del Internet? Uno que no había conocido la humanidad. Que el conocimiento puede repartirse horizontalmente, sin que haya nadie arriba que gobierne. En los periódicos y en los medios lo que hay es verticalidad. Le dicen a los periodistas y a los que manejan los canales desde arriba o desde los teléfonos de la presidencia o de gobernación lo que deben decir. Y en el Internet podemos decir lo que se nos dé la gana sin pedirle permiso a nadie. Y además hacerlo a tal grado que podemos decírselo a centenares de miles de gentes en todo el planeta. Y al mismo tiempo, en tiempo real. En tiempo real. ¿Qué hacer para salvaguardar la libertad de México?
que es la gran pregunta en nuestro país. ¿Qué hacer para impedir que se entregue a México? Usemos a fondo el Internet. Usemos de veras a fondo el Internet. Pero no para decir que estamos tomando café ahorita en los bisques, sobre todo. O que me voy a ir de fin de semana a quién sabe quién. Y que conocí una chava que quién sabe qué. ¡Por Dios! Eso es lo que Televisa quiere que se haga. Eso es lo que la estupidez manda. Usemos el Internet para prepararnos entre todos a pensar juntos cómo impedir que se lleven el país. Que nos lo quiten, que nos lo arrebaten, que este es exactamente el plan. El Internet, esa horizontalidad, impide la censura. Impide la censura. Nunca antes visto esto. El Internet ya se usaba desde hacía por lo menos 50 años antes. Fue un invento de la... ¿Me pueden dar un poco de agua? De la milicia norteamericana, del ejército norteamericano. Por ejemplo, me tocó trabajar como corresponsal extranjero, como corresponsal de una agencia internacional de noticias. Y teníamos dos aparatos en la agencia, dos tipos de aparatos. El Telex y el Teletipo. El Teletipo, que hacía ruido de máquina de escribir todo el tiempo, mandaba informes, noticias de todo el mundo, todo el día, que salían en un papel ya impresas para manejarlo como información de la agencia. Y el Telex, que lo usábamos en nuestro caso en la mañana, servía para comunicarnos en tiempo real, persona a persona, en una máquina que parecía de escribir. Yo diariamente, estoy hablando del año 69, me sentaba a recibir órdenes y hacer comentarios del trabajo periodístico con la cabeza de la agencia Interpress Service para la que yo trabajaba en México. En tiempo real usábamos la máquina de escribir. Era carísimo. Teníamos que tener una conversación de 5, 10 o cuando mucho 15 minutos. Que es el Internet de nuestros días. Existía desde hace 50 o 60 años. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que convirtieron aquello que era una carretera privada que se usaba para trabajos como el que estoy describiendo en un asunto al que le llamaron la supercarretera de la información y le hicieron universal. Se están dando de toques en la cabeza, en la pared, se están golpeando arrepentidos de haber convertido el Internet en algo de uso generalizado, de recurso popular, porque allí está contenido todo el conocimiento humano. No hay nada que no nos podamos responder en Internet, nada. Todo lo que el hombre ha sabido acumular, todo lo que ha investigado, todo lo que ha escrito está en Internet. Pregúntenle cualquier cosa, no tonterías, por supuesto. Pregunten cualquier cosa y el Internet responde. Organicémonos a través del Internet. Organicémonos a través del Internet, como ha ocurrido en el Medio Oriente, en Egipto, en Túnez, en Libia, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un movimiento de protesta extraordinario hoy en día de los jóvenes que se han extendido por todo el país y que se comunican por Internet. Lo tenemos a la mano. Pero no renunciemos a la televisión. No renunciemos a la televisión y a la radio. Porque, por ejemplo, en este país nuestro, el Internet solamente lo usan 4 millones de personas en sus casas. 4 millones de personas en un país de 116 millones de habitantes. En sus casas, 40 millones de personas lo usan generalizadamente en sus trabajos o en las agencias, en los cafés de Internet, etc. Pero sigue siendo una minoría. La inmensa mayoría de la sociedad mexicana
sigue siendo obediente a los dictados de la televisión. El 90% de lo que la gente cree saber lo recibe de la televisión. Y esto va a seguir ocurriendo, según mi punto de vista, por lo menos durante una generación más. Porque estamos retrasados 40 años en el uso de los medios digitales en México. Hay un tema. Pido que me tengan paciencia 10 minutos más. Sí, claro que sí. Hay un tema que se llama la digitalización de las señales. No es un tema técnico, es un problema político. Pongo por delante eso. Las señales de radio y televisión, desde el siglo XIX, fines del XIX, con la telefonía, y luego en el 20 con la radio y la televisión, viajan por el espacio allá arriba para llegar a las estaciones, a nuestros aparatos de radio y de televisión. Viajan por el espacio aéreo. Y viajan en forma de onda. A eso le llaman señal analógica. La onda ocupa un espacio muy grande en el espacio aéreo. La onda viaja así. La esfera, la frecuencia radioeléctrica de televisión o de radio viaja de esta manera. Siempre digo como ejemplo que es muy parecido ese viaje a los ejercicios que hacíamos de niños para aprender a escribir. Así viaja dando vueltas la señal de televisión y de radio. Eso hace que las señales de radio y televisión siempre hayan sido muy frágiles. En los años 50, por ejemplo, esta manera de viajar hacía que la televisión se descompusiera todo el tiempo, cada rato. Vivía uno pegado a los botones allí para quitar las rayas que salían y las sombras y todo eso. Pero en cambio, ha ocurrido hace 30 años en el mundo, 30 años por lo menos, que los aparatos que generan las señales de radio y televisión, que son frecuencias, son líneas de eléctricas, líneas radioeléctricas. Esos aparatos ya producen las señales no en forma de onda, sino en forma aplastada, y la lanzan como una catapulta así. En lugar de viajar así la señal, viaja así, como si fuera una flecha. Y eso le da mayor definición a su viaje por el espacio y a su llegada al receptor de radio o de televisión. Y aumenta la calidad de la recepción. La calidad de la señal digital de televisión en la pantalla es extraordinaria. De veras extraordinaria. El color, las líneas, la pulcritud de la imagen, la profundidad, la claridad de la imagen. Es de una belleza extraordinaria. La televisión ha ganado, por lo menos en forma, mucho con la digitalización de las señales. Pero ¿qué ha ocurrido? Si la señal, por ejemplo, de un canal de televisión, Televisa tiene 324 canales de televisión en la República, 324 repetidoras que lanzan señales para poder ocupar todo el espacio del país. Fíjense, 324. Esas 324, con la digitalización, ya van a ocupar la 9ª parte del territorio aéreo que ocupaba la señal analógica. Y por lo tanto, quedan libres 8 señales digitales. ¿Que de quién son? Del pueblo. De nosotros. Porque al concesionario de radio y de televisión le queda libre, ahora concentrada, la frecuencia que le dan permiso para usarla. Cuando alguien usa una señal de radio o de televisión para hacer una estación, una emisora,
se le da permiso de usar una frecuencia, la frecuencia 2, y que esa frecuencia ahora, en lugar de viajar así, esa frecuencia hoy viaja así. Y allí está su frecuencia. Nadie les quita la frecuencia cuando se hace digital. ¿Y qué ocurre con el espacio desocupado? Le pertenece, sin la menor duda, a la nación. Porque el territorio de México es también el espacio aéreo. El territorio de México, en donde tenemos que ejercer nuestra soberanía como país, tiene 3 expresiones. El territorio de México. La tierra donde estamos ahorita sentados sobre el pie, que son 2,5 millones de kilómetros cuadrados en toda la República. Es un país grande, muy grande, en todos sentidos. Es un país inmenso. Pero también el territorio nacional se extiende a los lados del territorio en el mar. Según la ley, tenemos derecho con el mar territorial a 200 kilómetros a lo largo de nuestras costas. Y luego está el mar patrimonial, que va de los 200 kilómetros donde termina el mar territorial a otros 200 kilómetros. O sea, son 400 kilómetros a cada lado del territorio nacional de mares que forman parte de nuestro territorio. Pero también el cielo, la parte de arriba de nuestro territorio, 40 kilómetros de acuerdo con la Constitución, hacia arriba, pertenecen a la nación. Son parte de nuestra soberanía. De manera que cuando el Estado Nacional, el gobierno a nombre del Estado, le da a una empresa una concesión para explotar, usar una frecuencia radioeléctrica, le está dando nada menos que permiso de utilizar el territorio nacional para hacer negocios, para llevar una frecuencia. Por eso los permisos incluso y las concesiones tienen un límite de tiempo, que era de 12 años. ¿Y saben qué? La reforma ahora que están por aprobar, le da a Televisa y Azteca el derecho a 30 años. A 30 años, a una generación. Pero pues se les da permiso y se les limita porque es parte del territorio nacional. Por lo tanto, viene la digitalización, que es una maravilla de la ciencia de nuestra época, porque se utiliza en todo lo que los seres humanos hacemos, en la industria, en la técnica, en la economía, en el comercio, en el traslado de automóviles, en la producción, en las fábricas. Todo es digital hoy en día. Todo se maneja con la digitalización. Eso, que es la maravilla del mundo, Televisa y Azteca se han opuesto a que en México exista. ¿Por qué? ¿Por qué impidieron que en Tijuana se pasara a la digitalización de la señal televisiva? Y levantaron incluso en armas a la población de Tijuana el año pasado para impedir que se llevara a cabo allí la digitalización de las señales. ¿Por qué? En 2005, el miserable de Vicente Fox atendió un reclamo de Televisa y Azteca para impedir que se digitalizara las señales de televisión y de radio en México. Que si se llegaba a digitalizar, ocurriera en 2021. Y estábamos en 2005. Estábamos en 2005. Y este tema de la telecomunicación y de la digitalización de las señales radioeléctricas va así. Diario ocurre algo. Diario hay algo nuevo y maravilloso. Diario. De manera que posponerlo al 2021 era verdaderamente como lanzar una maldición contra el país. Porque esto se emplea en todo lo que hacemos.
en todo lo que hacemos. Bueno, en 2010, el tal Felipe Calderón, el primero de septiembre de 2010, otro miserable, incluso peor, porque es un asesino, y ya lo demandamos frente a la corte. Estoy entre quienes firmaron, los 23 que firmamos para demandarlo ante la Corte Penal Internacional, y lo hemos de sentar algún día ante la ley. En fin, perdón, ese tipo, en lo único que iba a ser bueno en su vida tal vez, lanzó un decreto ordenando que se digitalizara el país, no en 2021, como Fox ya le había concedido a Televisa y Azteca, sino en 2015, nada más 5 años, de 2010 a 2015. ¿Y saben quién se amparó contra ese decreto de Calderón ordenando la digitalización? La Cámara de Diputados. En pleno votó contra el decreto de Calderón e interpuso un recurso de apelación ante la Suprema Corte de Justicia para impedir que el decreto se llevara a cabo. ¿Y saben cómo votó la Suprema Corte de Justicia? Echó para atrás el decreto de Calderón y ordenó que no se digitalizara el país. Así que en una sola medida, Televisa y Azteca mostraron una vez más su poder de poderes sobre los poderes legales. La Cámara de Diputados objeta la digitalización y la Suprema Corte confirma que no hay que digitalizar. ¿Por qué no quieren que se digitalice? Porque la digitalización multiplica por miles, escuchen ustedes, lo digo con toda claridad y seriedad, la digitalización de las señales multiplica por miles las señales radioeléctricas para tener canales de televisión y de radio en el país. Por miles. Hagamos la cuenta. 324 canales de televisión tiene Televisa en la República. Si esos 324 van a digitalizar, tienen que digitalizar su señal, compactada, derechita, ya no analógica, sino digital. Quedan 8 señales libres, multipliquen por 324. ¿Cuántos son? Más de 2000. Más de 2000 nuevos canales de televisión, solo por lo que maneja Televisa. No digamos Azteca y todo lo demás. ¿De quién son esos más de 2000 nuevos canales? Frecuencias de televisión y de radio. Son del país, son de la nación, son de nosotros. Si queremos una solución de fondo que no sea tomar las armas, no estoy llamando a tomar las armas. Las armas están tomadas por la gente de hasta abajo, por Dios, como nunca antes en la historia de México. ¿Y para qué están siendo utilizadas? Para lo que Televisa ordenó que sirve el poder, para la ambición de hacer dinero, de robar, de acumular, de llenarse de bienes, para el crimen. Y el pueblo está armado ahí abajo para criminalizar su vida, porque Televisa ha enseñado que la razón de vivir es la acumulación del dinero, el amor al dinero, la acumulación de bienes y de cosas, y el poder de mandar sobre los demás a costa de lo que sea, de la propia dignidad, de la dignidad propia. Televisa y Azteca se oponen a la digitalización porque la digitalización trae consigo miles de nuevas frecuencias que nos pertenecen. Podemos ocupar, lo digo con plena seriedad, tranquilamente el poder de gobernar nuestras vidas haciendo nuestros propios medios de comunicación. Hoy, lo digo con mucha humildad, me ha tocado hacer 8 canales de televisión de servicio público en nuestro país.
Costaban centenares de millones de pesos hacerlo. Hoy se puede hacer un canal de televisión con muy poquito dinero, con unos cuantos cientos de miles que se pueden juntar de la cooperación popular. Miren desde dónde estamos transmitiendo. Antes se necesitaba una unidad móvil gigantesca, llena de aparatos adentro, con 12 o 15 empleados. Y hoy el compañero está haciéndolo todo, ahí solo, desde un teléfono, y nos están viendo quién sabe dónde. Esto mismo puede hacerse para hacer canales de televisión populares que le pertenezcan a la sociedad. Pero hay que ponerse alertas. Es la manera de conquistar el poder, conquistando el cielo. Es la manera de defender nuestras conciencias, utilizando los recursos de la comunicación para el conocimiento, el saber, la cultura. Que quepan todas las comunidades indígenas de México en nuestros medios, que quepan nuestros sueños, nuestras preocupaciones, nuestras soledades, nuestra aspiración a ser libres. Todo eso debe ser programación de televisión. Y está en nuestras manos. Y lo junto con el Internet. Porque además es perfectamente posible conectar los dos medios. El Internet con la televisión. Y el poder de la televisión y el poder del Internet se van a multiplicar si los manejamos de esa manera, como recursos de libertad. ¿Por qué creen que no quieren que haya digitalización? Se están haciendo tontos. En la Comisión Federal de Telecomunicaciones están retrasando lo más posible, pero no lo pueden hacer ya. No puede pasar de 2015 la digitalización del país, porque se lo está reclamando el mundo a México. ¿Por qué creen que se hizo el programa piloto en Tijuana? Porque Tijuana pertenece, de hecho, a la zona metropolitana de San Diego. En Estados Unidos se dio ya lo que llaman el apagón analógico desde el 2009. Ya los aparatos no funcionan como antes, son digitales. Y la zona de San Diego tiene mucha comunicación con el valle de Tijuana y de Mexicali. Y allá hay una especie de muralla para los negocios y la vida cotidiana, porque no está digitalizado ese territorio de México. Por eso se hizo el programa piloto con Tijuana, para conectarlo con el valle de San Diego. ¿Y qué hicieron Televisa y Azteca? Boicotearlo, echarlo para atrás, para abajo. Quieren que vivamos en las cavernas, porque mientras no estemos enteramente digitalizados, México vive en el retraso. Su economía, su cultura, su educación, su ciencia, su comercio, su industria, todo depende de la digitalización, a la que se oponen Televisa y Azteca. No quieren competidores, no quieren que nadie más quepa allá arriba, y allá arriba nos pertenece. Es el territorio nacional, es el territorio de México. No llamo a tomar las armas, ni digo, como dijo Marx, han tomado el cielo por asalto. Les pido que tomemos tranquilamente, les sugiero, la idea, reflexionémosla, de formar nuestros propios medios de comunicación. Ya en Argentina se está haciendo, también en Ecuador y en Bolivia. La gente está organizándose en cooperativas de barrio, de ciudad, para formar sus propios canales de televisión. Porque allá en Argentina dividieron el espectro radioeléctrico, que es por donde viajan las señales de radio y televisión, el espectro le llamamos, lo dividieron en 3. Por cierto, los Kirchner, que es algo maravilloso que hicieron los dos Kirchner, el que ya murió y ahora Cristina, su esposa. El espectro radioeléctrico lo dividieron en 3, 30% para el Estado, para los medios públicos, de servicio público, 30% para la sociedad, para que creara sus propios medios, y 30% para los empresarios. Les arrebataron en Argentina
a los empresarios el monopolio del espectro radioeléctrico y los acorralaron en el 30%. Les costó 10 años a los argentinos vencer toda la oposición que levantaron los dueños del poder en Argentina, de los medios, que recurrieron a todo tipo de recursos legales para tratar de impedir que esa medida se llevara a cabo. Y este año, en enero, la Suprema Corte de Justicia de Argentina dijo: es definitivo, 30% para el Estado, 30% para la sociedad y 30% para los empresarios. ¿Y qué ocurrió de inmediato? La gente de Argentina se puso a crear sus propios canales de televisión. Con esto. Este es para mí el camino. No solamente para resolver el tema de la telecomunicación, sino para encaminar nuestras acciones, para organizarnos e impedir la entrega de México a los Estados Unidos. La gente del gabinete de Peña ya no habla de México, hablan de Norteamérica. Así abiertamente, hablan de Norteamérica. Es lo que sigue. A mí me daría muchísima vergüenza entregarle a mi nieto un país entregado a los Estados Unidos, una colonia nueva. Prefiero irme antes de cualquier otra manera. Muchas gracias. Esta conferencia realmente es inolvidable para todos. Les pido por favor que la difundamos, la vamos a poner en el YouTube y todo. Necesitamos hacerla del conocimiento y pues aquí a nombre de todos en este círculo te damos un maestro. Bueno, pues